ATILRA es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. ATILRA, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Economía 4D. Ahora te vamos a contar datos económicos que salieron en los últimos días que confirman lo que te venimos contando ya en las últimas semanas que está ocurriendo con la economía argentina, lamentablemente en recesión. Te vamos a contar indicadores vinculados con la industria, con la construcción y cómo la cuestión se va complicando cada vez más. Por eso el hashtag que ves ahí arriba en pantalla que dice tragedia industrial. Pero primero aprovecho y los saludo hablando de tragedia. Qué tragedia, ¿eh? Gustavo, ¿cómo está? ¿Cómo maneja el lenguaje acá mi compañero Agustín Atel? Le tenemos que comentar a la gente, la semana pasada tuvimos que repetir el programa y les cuento por qué. Fuerza mayor, ustedes saben, está relacionado con el tarifazo o eventualmente el tarifazo y la falta de inversión, porque en los estudios, donde estamos acá en el programa, se cortó la luz en toda la manzana. Hubo 3 señales que no tenían electricidad y por eso tuvimos que repetir el programa de la semana anterior, de la otra semana. Bueno, hechas las aclaraciones, comenzamos con por qué decís que la situación fabril está en cataclismo. Tal cual, salieron datos de la evolución de la industria en Argentina, es un indicador mensual que releva el INDEC, un indicador oficial que todos los meses se calcula y donde se descompone además sector por sector. Pero vamos a ver, tenemos ahí algunas placas con los datos. Fíjate lo que cayó la producción industrial en la Argentina en el mes de diciembre en relación a el mismo mes, o sea, diciembre del 2017. O sea, esto es diciembre de 2018 contra diciembre de 2017. 14,7% la caída en la industria. Con este dato del último mes, lo que tenés para todo el año, si vos acumulás todo el año 2018, una caída de 5%. Es una caída muy fuerte lo que está sufriendo la industria por encima de la caída del Producto Bruto, por encima de la contracción que está teniendo a nivel general la economía, que todavía no está cerrado el dato oficial para todo 2018, pero que va a estar en torno a 2,5%, una cosa así aproximadamente, la caída de todo lo que pasa con los bienes, con los servicios en la economía. Pero lo cierto es que la industria desplomándose a este nivel que te cuento. Permitime para aclararle a todos ustedes, acá lo que dijo Agustín, es el corte de diciembre contra diciembre, la caída del 14,7% y acá comentó la caída acumulada, o sea, acumulando todos los periodos, es del 5%, porque muchos medios se prestó a confusión y acá en un programa con economistas tenemos que ser bien claros y precisos en este dato. La fuente es el INDEC, ¿eh? No son fuentes propias, sino el INDEC. Bueno, si te metes adentro de este indicador donde se relevan diferentes sectores, vas a encontrar, digo, no hacemos el repaso dato por dato, porque pero los tengo acá si querés, muy borroso, pero digo, a ver, para resumir, en todos tenés caída. Bien. En absolutamente todo. Pero vamos a lo más grande. Otros equipos de transporte, 54,9%. Por ejemplo, lo que en la industria, la fabricación de motocicletas, 76,4%. La industria textil, que ya venimos hablando en varios programas, 36,3%. Y el sector de muebles y colchones, ¿sí? 31,1%. Bueno, fíjate, yo te decía que todos están cayendo, incluso el sector de alimentos y bebidas, un sector de productos básicos, tienen que ver con la alimentación, aquello que uno
no resigna hasta último momento por más que apriete el bolsillo, también marca una variación negativa de un dígito, ¿no? De la magnitud de lo que acabas de contar para otros sectores, pero lo cierto es que también está cayendo la producción de alimentos en la Argentina. Este dato que dio a conocer el INDEC hace 2 días atrás, también lo dio a conocer junto a otro que tiene que ver con la actividad de la construcción. A ver si podemos volver a la placa nuevamente, que la tenemos acá. Dale, en también pantalla. lo que se hace es medir mes a mes cómo va evolucionando ese sector en particular, que es un sector muy importante porque dinamiza la economía. Vos pensás que es un sector que toma muchos insumos de producción nacional para lo que tiene que ver con la construcción y además es bastante generador de empleo, digamos, ¿sí? El sector de la construcción, con lo cual tiene un impacto hacia adentro muy importante. Bueno, la caída para el mes de diciembre de 2018, el cierre del último año, contra diciembre de 2017 fue de 20,5%. O sea, estamos viviendo una situación de desplome de la actividad de la construcción, donde cuando te pones a mirar, esto tiene que ver tanto con la actividad privada como con la actividad de la construcción y la obra pública. En el caso de la obra pública, bueno, las políticas de ajuste comprometidas en parte con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la idea de tratar de alcanzar el déficit cero, etcétera, implica recortes de partidas presupuestarias y ahí la obra pública es uno de los principales perjudicados por esta cuestión. Y del lado de la obra privada, uno de los factores, son muchos los que juegan, pero uno de los más relevantes es la alta tasa de interés. Mientras se sostengan estos niveles tan altos de tasa de interés, y dentro de un rato con algunos invitados economistas que tenemos hoy en el Living vamos a estar hablando de esto también, si por mucho tiempo más se sostienen estas altas tasas de interés, bueno, evidentemente muy difícil que estos sectores y en particular este de la construcción que te estoy contando vaya a tener una reactivación, así que lamentablemente estamos con esa dinámica, tanto en la industria como en la construcción. Y ahora después te voy a sumar un par de datos más que salieron ahora, hace poquito, hace horas, de la Cámara del sector automotriz, que da cuenta también de una caída muy fuerte en la producción, en la exportación y en la venta de autos. Creo que tenemos la placa, pero como acá en Economía 4D, la cuarta D, la dimensión social de la economía, ya que dimos estos datos de caída de la industria y caída de la construcción, el Sistema Integrado Previsional Argentino nos notificó a todos ustedes que hay 117.700 empleos menos registrados. ¿Y comenzamos con qué? Obviamente, la caída del sector industrial, 60.800 puestos de trabajo menos. Y el sector de la construcción, que es el otro indicador que cayó, pues también cayó comercio. Y el sector de la construcción cayó en 18.800 empleados menos. Yo para que vayan concatenando, a ver, empleo registrado, aporte a las obras sociales, de financiamiento de obras sociales, más gente que va al sistema público de salud, menos presupuesto en salud. Y si queremos hacer un análisis económico y sanitario, vamos a hacer otro análisis económico y previsional. Estamos hablando 117.700 aportantes menos al sistema previsional, lo cual también hace cada vez más riesgoso el sistema previsional argentino. Bueno, y te cuento el dato, si tenemos la otra placa, de lo que te decía recién, que tiene que ver con la producción de autos. Ahí lo tenemos, 32,3% cayó en enero, también en relación a enero del año 2018, como se compara esto, la producción de autos en Argentina. Si te pones a mirar cómo evolucionaron las exportaciones del sector automotriz, también tenés una caída muy fuerte, y las ventas a concesionarios de las terminales, a los concesionarios para vender acá en el mercado local, también tuvieron una caída de casi el 50%. Esto responde a algo que te estamos contando hace ya mucho tiempo, que es esta situación de mercado interno debilitado, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, alta tasa de interés, la inexistencia prácticamente en estos momentos de crédito en la economía y este círculo vicioso que va generando de cada vez más caída en la actividad económica. Ahora, el problema, y en un rato vamos a estar abordando esto también con los invitados, debatiéndolo, es que junto a este escenario de caída en la actividad económica, lo que no frena es la inflación. Digo, es esperable que en una economía donde la recesión se profundiza tanto y ocurren estas cosas que te acabamos de contar, la inflación empiece a ceder también un poco. Sin embargo, los registros mensuales últimos que se estiman, porque todavía no están los datos definitivos. Pero hablemos del REN, del informe que pidió el Banco Central, ¿no? Que muchos son del palo, muchos que le pasaron el informe. Claro, sí, es un relevamiento ese sobre una cantidad de consultoras. Del palo del gobierno, me refiero. Muchas de vínculos, sí, fuerte con el gobierno. Algunas de ellas tuvieron incluso algunos de sus economistas en algún momento siendo funcionarios del gobierno.
Estas consultoras, en el relevamiento que se hizo, estiman para el mes de febrero una variación mensual para el índice de precios al consumidor de 2,6%. Pero ¿qué es lo que ocurre? Diciembre del año pasado cerró en 2,5%. Las estimaciones para enero, porque todavía no está el dato oficial, dan cuenta también de un 2,5% y el relevamiento que realiza el Banco Central para febrero da cuenta de un 2,6%. Algunas estimaciones se acercan a un 3 o arriba de 3%. Con lo cual, lo que te quiero marcar acá es que aún con este escenario recesivo y con caída en la actividad, la inflación, lejos, en lugar de desacelerar, vuelve a levantar un poco, lo cual preocupa y preocupa mucho, ¿no? Y la proyección anual del REM, ahora la fotografía de hoy, mañana puede cambiar, les da a la mayoría de los economistas y que han acompañado al gobierno, le da un 30%. Y estos son consultoras que de alguna manera se tienen que cuidar en el sentido, a veces en algunos medios, por ejemplo, hoy, el día de hoy, los dos diarios de mayor circulación del país no hablaron ni de la caída de la industria ni la caída de la construcción, para que lo tomen como dato, ¿no? Sí, los diarios económicos, tanto el Cronista Comercial, ámbito financiero, ellos sí hablaron, pero los diarios de mayor circulación abordaron los temas por otro lado. Y esto es muy importante destacarlo. Sí, tal cual. Bueno, acá te venimos contando de cierta intención desde algunos medios de comunicación de no visualizar estas cosas que están ocurriendo con la economía en Argentina, que de todas formas todos las sentimos y las sufrimos en el día a día, así que sabemos de lo que estamos hablando. Pero estas consultoras que pasan esta información, es por cualquier empresa, olvídate la ideología política, cualquier empresa le paga a la consultora para que le diga, decime cuánta inflación hay proyectada en el año. Distinto que vos políticamente digas, bueno, protejamos al gobierno, no digamos que hay inflación, la están controlando y demás. ¿Por qué? Porque ellos, los empresarios, tienen que fijar su política de precios. Y para fijar la política de precios, esta inflación estimada es la que trasladan a los precios en el transcurso del año. Por eso las consultoras no le van a tirar los datos estadísticos para abajo, sino la presunción que tienen en este momento. Bueno, y en el medio de este escenario que te describimos en lo económico, hay una cuestión que desvela al gobierno. A ver, que este año, en materia económica, económica, le presta mucha atención, que es la estabilidad del tipo de cambio. Sí, el gobierno, todas estas cuestiones, digo yo, acá hace unas par de semanas atrás hacíamos un análisis, decíamos, en materia de economía real, digamos, en materia de producción, es como que las cartas están echadas. La verdad es que mucho al alcance de la mano y sobre todo cuando el gobierno insiste en profundizar el rumbo, no hay para tratar de revertir de manera significativa esta caída que está habiendo en la actividad. Ahora, aquello que sí desvela al gobierno y donde presta mucha atención en materia económica es la estabilidad del tipo de cambio y del frente financiero, digamos. O sea, evitar un escenario como el del año pasado, donde subía el dólar, hacia fin de año tuvimos una suba importante del riesgo país, porque sabe que en un año eleccionario ahí sí se puede complicar electoralmente la cosa y entonces hay mucho miedo a eso. Eso explica las altas tasas de interés y eso explica, y en un rato vamos a abordarlo con nuestros invitados, aprovecho esto como introducción y ya los presentamos, la idea de qué va a pasar en materia financiera con Argentina. ¿Puede sostener esta situación? ¿Puede llegar con este sostenimiento, yo digo, artificial del precio del dólar y esta estabilidad financiera hasta las elecciones? Y si llega a ese momento, ¿qué pasa después? Los números indican que en 2020 hay un bache entre los compromisos que Argentina tiene y los dólares que ingresarían. Pareciera que los números no cierran. Bueno, vamos a estar hablando de esto. ¿Va a hacer falta o no, por ejemplo, reestructurar la deuda? Sea cual fuere el gobierno que vaya a seguir con esto a partir del año próximo. ¿Va a tener la necesidad de reestructurar la deuda? Muchos candidatos ya hablaron y dijeron que sí, que va a haber que reestructurar la deuda, que así como está planteada no se puede seguir. Este es un tema importante lo que estás planteando vos, Agustín, porque en muchos casos hemos visto que tanto economistas ortodoxos como heterodoxos coinciden en el diagnóstico. La acción terapéutica es otra, pero coinciden con el diagnóstico y acá está planteando Agustín, ¿tendrán o no tendrán que reestructurar la deuda? ¿No? Un tema muy importante. Bueno, así que de eso ahora te vamos a presentar a los invitados que tenemos esta noche, todos de primer nivel. Arranco yo por la parte de la parte economía, a tu derecha, la parte de economía. Bueno, está el licenciado Daniel Marx. Gracias, Daniel, por estar acá esta noche con nosotros. Por si no lo conocen, fue secretario de Finanzas de la Nación, así que de estos temas de deuda que te acabo de decir, vamos a estar hablando porque sabe de esto y mucho.
Está el licenciado Santiago Fraschina, economista, también de la Universidad de Avellaneda en este momento. Están trabajando mucho en la Universidad de Avellaneda con muchos informes. Saca muchos informes. Sí, muchos informes. Muchos medios lo levantan. Sí, sí. Muchos se ahorran algún laburito y toman los datos. Sí, toman los datos de ustedes, pero bueno. Para eso estamos. Para eso están, bueno. Pero el tema de la caída del consumo, el consumo de lácteos, por un lado, un informe que hicieron muy importante, y otro tema muy importante que hicieron fue de los útiles escolares, que ahora comienza el ciclo lectivo. Pero pasamos a la otra parte del estudio, porque tenemos el sector de los trabajadores y referente del sector de los trabajadores. Y obviamente vamos a comenzar por las damas, secretaria, para que vean que hay fuerte participación activa femenina. Graciela Aleña, que es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad y Afines, ¿no? Que bueno, te vamos a preguntar cómo viene, a ver, las obras viales, ¿sí? Y bueno, ustedes también se jugaron muy fuerte, hicieron una denuncia muy fuerte, que la vas a comentar en instantes, ¿te parece? Bueno, y hablando de otro tema también que es muy sensible en este programa, a lo que es la dimensión social de la economía, los jubilados, el ANSES, el secretario de prensa de APOPS, que es Andrés Álvarez. Muchas gracias, Andrés. Siempre los temas previsionales están presentes porque siempre tenemos novedades al respecto, ¿no? Bueno, comenzamos por los temas económicos. Si te parece, dale, Vamos. arrancamos por el lado de la economía y retomo con esto que yo usaba medio como disparador cuando hacía la presentación. Voy a arrancar con Daniel Marx, que está acá y que, como te decía hace un rato, tuvo a cargo el área de finanzas de la Nación hace un tiempo atrás. Yo decía dos cositas. Primero, esta estabilidad financiera, ¿puede sostenerse así como está la cuestión este año? Y segundo, ¿te preocupa, como yo marcaba recién, qué pasa así como están hoy las cosas con la deuda argentina y los compromisos en el 2020? Bueno, empecemos por la estabilidad financiera. La estabilidad financiera, por un lado está lo de la deuda. Sí. El gobierno tomó un préstamo, una línea de crédito del Fondo Monetario en la cual logra por ahí no depender de los mercados y logra, por lo tanto, el financiamiento del fondo que lo reemplaza. Y este programa tiene como metido un excedente de divisas, es decir, el fondo le presta a la Argentina más divisas que las que tiene que usar para pagar de deuda. Y entonces uno dice, ¿para qué va a usar este excedente? Y probablemente, o está la posibilidad de volcarlo en el mercado y ayudar a la estabilidad cambiaria, que es lo que la gente más ve, más le preocupa y más rápido repercute en los precios y el poder adquisitivo general. Este año está planteado como un año así de comprar tiempo desde mi punto de vista. Y creo que está alineado para que esto pudiese ocurrir. Pero la preocupación viene para adelante. Los vencimientos para el año 2020 no son tan fuertes. Pero tenemos un nuevo gran acreedor, que es el Fondo Monetario, que va a tener más de 50.000 millones de acreencias contra Argentina y cuyos vencimientos, a partir particularmente del 2021, superan los 20.000 millones por año, que es un número notable. Entonces, yo creo que el gobierno que venga, una de las primeras decisiones que tiene que tomar es si va a seguir o no con el fondo. Y la verdad que es una decisión de hierro, porque está como agarrado uno y el otro. Entonces hay que ver el contenido de esto, cómo se hace para renovar el programa y qué confianza se genera. Pero un país que no crece es un país que tarde o temprano va a tener un problema financiero importante. ¿Puede comprar tiempo? Sí, con esta asistencia particular del fondo. Puede comprar tiempo con mantener una tasa de interés muy alta, pero la tasa de interés al final alguien la tiene que pagar, o la paga el sector privado, que los números muchas veces, o sea, en general, no le dan, o la paga el sector público, muchas veces aumentando su deuda, o generando un ajuste fiscal sustancial. Y hablabas de crecimiento, ahora le voy a preguntar a Santiago también. ¿Vos estás viendo alguna posibilidad a partir de las medidas que el gobierno toma de que vaya a haber crecimiento en el futuro próximo, este año, por ejemplo? Está, apostando a alguna recuperación, me parece, gracias a factores climáticos de lo que se llama el campo,
que daría algún alivio adicional por el lado de la oferta de divisas y algunas de las cuestiones vinculadas. Y están apostando también a que esta estabilidad no genere una salida de capitales. Con eso, digamos, no se prevé, yo creo que el año 2019 sea un año de crecimiento, sino más bien de administrar lo que hay como está. Y se prevé que empiece con recesión y probablemente termine con una caída del producto. Y el 2020 quedan muchas cosas a resolver. O sea, quedan muchos interrogantes. Y la pregunta es, porque acá lo que estás describiendo con mucha cautela, pero con mucha profundidad, es un círculo vicioso, ¿sí? Sí. En este círculo vicioso, y si lo vamos a llamar ciclo de capital de trabajo, no tenemos utilidades o no tenemos crecimiento para poder pagar la deuda, los intereses de la deuda. En definitiva, va a tener un efecto multiplicador. Y esto si no se revierte en un plazo razonable. Sí, estamos en un dilema de hierro, porque si Argentina plantea que no va a pagar la deuda, probablemente tenga una gran salida de capitales. Sí. Y esta gran salida de capitales genere mayor recesión y mayor devaluación y mayor inflación. Entonces las opciones no son fáciles. No, pero yo no me iba exactamente a no pagar la deuda, sino, a ver, como en los concursos preventivos, un periodo de plazo o periodo de gracia, o condonación de intereses, o algún formato donde permita al país salir adelante. Sí, pero tomando la imagen de los concursos preventivos, la cuestión empieza, para mí, está bueno el ejemplo. Primero con gobernabilidad. Una empresa que no tiene gobierno, nadie le presta. Segundo, con un programa que le dé competitividad y que le dé un ingreso operativo que pueda vender. Exactamente. Y que pueda generar plata, y después hay que acomodar los términos de la deuda. Bien. O sea, está diciendo, hay que crecer, hay que generar actividad. Exactamente. Bien. Por eso decía, el programa de este año parece, compremos plazo, paguemos por eso, porque no es gratis, para nada, pero los temas quedan para resolver para adelante. Para adelante. A ver, Clarísimo. te pregunto antes de ir al corte, Santiago, después seguimos con esto. Estaba sintiendo acá, Fraschina estaba sintiendo. ¿Vos ves posibilidad de crecimiento? Arranco con esto, ahora después seguimos, pero ¿vos ves posibilidad de crecimiento para la economía este año, el que viene? No, comparto mucho lo que dice Daniel. Me parece este año no va a haber crecimiento porque la realidad es que cualquier motor de la economía que te puede generar crecimiento este año va a caer, digo, desde el consumo, la inversión, el gasto público, porque con la política de ajuste que ya está comprometido con el presupuesto público se va a reducir, y lo único que te podía generar algo de crecimiento son las exportaciones, pero es muy difícil que una economía como esta traccione el crecimiento en su conjunto, las exportaciones solamente. Y además estamos en un mundo complicado, donde el mundo en vez de ser comprador es vendedor. Tenés guerra comercial todavía, que ahora un poco se alivió, pero sigue la guerra comercial, con lo cual una salida exportadora para un 2019 en la Argentina es imposible que genere crecimiento. ¿Y coincidís que con el Fondo Monetario este año el gobierno puede llegar a las elecciones con la estabilidad cambiaria? Hay dos cosas. Primero, fuimos al fondo porque este es un modelo que necesita mucha cantidad de dólares y que los agotó en los 2 primeros años, porque hubo un mega endeudamiento con el sistema, los bancos privados, que en enero del año pasado le dijeron basta. No es que el gobierno prefiere endeudarse con el FMI que con los bancos privados. Fue los bancos privados lo que le dijeron al gobierno, no te prestamos más. Y a partir del año pasado tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional, que es el único que le está dando los dólares para sostener en principio esta paz cambiaria. Y hay que ver, digo, el contexto internacional un poco lo está ayudando, porque la Reserva Federal desaceleró la suba de tasa de intereses, con lo cual está ayudando el contexto internacional. Yo digo, es cierto, como dice Daniel, el gobierno está comprando tiempo para ver si puede pasar las elecciones, pero no está garantizado que no haya una salida de dólares nuevamente, porque también es un modelo muy frágil a los vaivenes internacionales, que son variables que el gobierno obviamente no maneja. Y digo, para ir, ahora vamos, las tasas de interés en este escenario que vos describís, ¿seguirán siendo altas por lo menos por un tiempo? Por lo menos si el gobierno lo único que le interesa es mantener la paz cambiaria para hoy, y eso entrega a la economía real, porque los datos que ustedes mostraron al principio lo está entregando la economía real, porque ya sabe que con acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no puede hacer nada para generar reactivación de la economía real, y las tasas de interés se van a estar manteniendo, obviamente, si el contexto internacional se lo permite, bajan un poco la tasa de interés. Cuando el contexto internacional, si se vuelve a complicar, vuelven a subir la tasa de interés, pero tengamos presente que bajando la tasa de interés como
bajáramos, la bajaron, todavía está por arriba del 50%, es el país que tiene la tasa de interés más alta del mundo. Con lo cual, en términos de... Después de Venezuela. No. Estamos con tasa de interés más alta. La tasa de interés argentina es la más alta del mundo. Obviamente en este contexto, aunque baje la tasa de interés 50, y tener presente que esa es la tasa de interés de referencia, imagínate las empresas que quieren ir a financiarse con un cheque a un banco, le están cobrando, las pymes dicen, entre 70 y 80%, le están refinanciando los cheques, con lo cual se empieza a cortar la cadena de pago, porque las pymes no se pueden financiar y es lo que estamos viviendo. Vamos a una crisis laboral fenomenal en la Argentina nuevamente, volvemos a la tasa de desocupación de 2 dígitos, y los que más se están sufriendo los sectores industriales y de la construcción, no solo el industrial y la construcción, que los dos son mano de obra intensiva, sino dentro del sector industrial, como mostraron ustedes, los que más sufren son los que más puestos de trabajo generan, como la industria textil, la del calzado, que son las que más están padeciendo la caída. Y con respecto al otro, tengan presente que el próximo gobierno va a tener que pagar 150.000 millones de dólares de deuda. A lo largo de los 4 años. Sin dólares, porque el FMI la mayoría te lo va a prestar entre el año pasado y este año, y el sistema financiero internacional todavía le dijo al gobierno argentino, todavía no hay dólares para ustedes, con lo cual tenés 150.000 millones de dólares en los 4 años del próximo mandato, sin nadie que te preste dólares. ¿Cómo haces? Ahora, para ambos, para cerrar este bloque, así después comenzamos con el bloque gremial. O sea, ambos coincidieron que el gobierno está comprando tiempo, ¿sí? En este aspecto de comprar tiempo, mientras tanto, vamos dando todas las semanas indicadores, faltó agregar, cerró Itachi, cerró Siam, este tema que damos permanentemente, empresas que cierran y demás. Mientras tanto, o sea, la gente mira la fotografía del dólar, eventualmente la fotografía de la tasa de interés, eventualmente la fotografía de la caída o no de riesgo país, y el resto de las variables se derrumba para ambos. Es lo que está ocurriendo, digamos, no se puede negar. Yo creo que ahí está el desafío. Bien. Una cosa es inconsistente con la otra en el mediano plazo. Sí, lo que pasa es que el problema hoy para el gobierno es que la economía real va a seguir cayendo, pero si encima tiene una devaluación como el año pasado, ya está, se terminó. Entonces, por lo menos sostiene la paz cambiaria, que para el argentino tranquilidad de tipo de cambio es un respiro. Pero mientras tanto tenés crisis laboral. Ustedes dos, que pueden tener extracciones diferentes, el punto de vista económico y demás, le están diciendo a la gente, señora, no tenés que mirar solamente el tipo de cambio, no tenés que mirar solamente el riesgo país, sino el conjunto de variables, que hay que mirarlas con mucha atención, y de los medios solamente te hablan de eso. Sí, y un puntito, esto el FMI lo único que le exige es, entre otras cosas, es déficit fiscal primario 0, y se le está desplomando la recaudación en términos reales. Bueno, el déficit es el mismo que 2015 con los intereses. Total, si vos agregás el financiero. Pero además, el año pasado la recaudación aumentó un 31% con una inflación del 47%. Sí, cayó la recaudación en términos reales. Con lo cual entras en un círculo vicioso de ajuste, caída de la economía, menos recaudación. Entonces te dice el FMI, no vas a llegar al déficit fiscal primario 0, más ajuste. Sí. Bien. Y eso te conduce a un círculo vicioso. Sí. Eso nos lleva a pensar el modelo productivo, porque no es solo la parte fiscal acá. Bien, perfecto, clarísimo. Claramente, igual, no se nos van los economistas, por más que sigamos en el otro bloque, en algún momento, ahora en el segundo bloque, les quiero preguntar a los dos, en algún momento, por la inflación y qué están viendo. Yo hice un comentario sobre lo que está pasando con los precios, qué están viendo con la inflación este año. Así que quédate ahí, ya seguimos con el resto del libro, un pequeño bloque y dale, vamos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.